El instinto de una madre es proteger a su hijo. Pero ¿qué sucede cuando la persona a la que se le paga para garantizar su seguridad se convierte en la fuente de su angustia? En un vuelo repleto de pasajeros de Atlanta a Londres, una madre negra y su bebé que lloraba fueron privados de la decencia humana básica por un asistente de vuelo con un plan oculto. Ella pensó que su uniforme le daba poder, pero subestimó a la mujer en el asiento 23B. Esta no es solo una historia sobre un mal servicio al cliente. Se trata de un racismo sutil, una llamada telefónica desesperada a los altos mandos y el karma devastador que le siguió y que altera la vida. No vas a creer lo que pasó después. El ruido del Boeing 787 Dreamliner era una canción de cuna familiar para la doctora Amani Williams, una cardióloga pediátrica que había volado esa ruta transatlántica más veces de las que podía contar. Pero esta noche, el zumbido familiar era un ruido irregular en contraste con la sinfonía de sus propias ansiedades. Acurrucado entre sus brazos estaba la fuente tanto de su mayor alegría como de su creciente estrés actual. Leo, de 6 meses, un pequeño humano con pulmones que desafiaban su tamaño. El vuelo del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta al Aeropuerto Heathrow de Londres fue un mal necesario. Imani estaba presentando su investigación innovadora sobre los soplos cardíacos neonatales en una importante conferencia europea. Fue la culminación de 3 años de trabajo incansable, una oportunidad que definió mi carrera. Dejar a Leo atrás no era una opción. Su marido, Michael, estaba en un despliegue militar en Japón, y la idea de estar separada de su bebé durante una semana era más aterradora que cualquier turbulencia. Así que allí estaban, en los estrechos confines de la clase económica, asiento 23B. Leo, que había sido un ángel perfecto durante el caótico proceso de embarque, había decidido que el momento del ascenso era su momento para protestar. Sus gritos comenzaron como un gemido, un pequeño globo de sonido antes de inflarse hasta convertirse en una ballena penetrante y llena de vida que parecía vibrar a través del fuselaje del avión. Amani repasó su lista mental con la tranquila precisión de un cirujano. Pañal, cambiado, hambre, alimentado, eructado 2 veces. Ella lo mecía, su cuerpo se balanceaba en un ritmo perfeccionado durante incontables noches de insomnio. Ella tarareaba su canción de cuna favorita, una melodía suave y baja que normalmente funcionaba de maravilla. Esta noche fue inútil. Los gritos continuaron, agudos e implacables. Cada una de ellas es una nueva puñalada de pánico en el pecho de Amani. Podía sentir las emociones de sus compañeros de viaje, una mezcla de simpatía, irritación y hostilidad absoluta. El aire, ya enrarecido a 30.000 pies, se volvió denso con el juicio. Fue entonces cuando la vio por primera vez. El asistente de vuelo. Era una mujer de unos 40 años con un severo corte de pelo rubio que parecía lacado y un toque de lápiz labial carmesí que parecía ser su único rasgo. Su etiqueta con nombre, Red Karen, era casi demasiado perfecto. Karen caminaba por el pasillo con una sonrisa forzada y quebradiza estampada en su rostro. Sus movimientos eran rápidos y eficientes. Al pasar junto a la fila de Imani, su mirada se dirigió al bebé que lloraba y su sonrisa se tensó hasta convertirse en una mueca apenas disimulada. Fue una microexpresión, una contracción fugaz de los músculos alrededor de su boca. Pero para Amani, fue tan fuerte como una bocina. 1 hora después de iniciado el vuelo, los llantos de Leo no habían disminuido. Amani estaba empapada en sudor frío, le dolían los brazos y sus propias lágrimas amenazaban con derramarse. Necesitaba calentarle el biberón de nuevo, un pequeño consuelo que quizá les concediera unos momentos de paz. Vio el botón de llamada, un pequeño faro de esperanza sobre su cabeza. Ella lo presionó. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Los auxiliares de vuelo pasaban con sus rostros convertidos en máscaras de indiferencia profesional, pero Karen parecía ignorar deliberadamente su disputa. Imani podía verla más adelante, riéndose con un pasajero en clase ejecutiva.
Su voz era un sonido brillante y tintineante que ponía los nervios de punta de Amani. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, Karen caminó de regreso por el pasillo, sus caderas balanceándose con una despreocupación practicada, se detuvo en la fila 23, pero se dirigió al hombre en el asiento del pasillo, un corpulento hombre de negocios que tenía puestos sus auriculares y estaba ignorando deliberadamente el drama. ¿Está todo bien por aquí, señor? Ella preguntó, su voz destilando dulzura empalagosa. Estoy bien, gruñó, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Karen entonces volvió su mirada hacia Manny. Sus ojos azules eran tan fríos y duros como trozos de hielo. La sonrisa había desaparecido. ¿Hay algún problema?, preguntó, con un tono plano y acusador. Y Manny, exhausta y desesperada, intentó mantener la voz firme. Sí, por favor. ¿Podrías calentarme este biberón un par de minutos? Lo está pasando muy mal y esto suele ayudarle a calmarse. Levantó la pequeña botella de plástico, como una ofrenda de paz. Karen la miró como si fuera un peligro biológico. No se movió para cogerla. En cambio, se cruzó de brazos, un gesto de desafío a la vez mezquino y profundo. Señora, estamos en pleno servicio. No puedo estar yendo y viniendo a la cocina para peticiones individuales. Deberías haberte preparado para esto antes de embarcar. La acusación flotaba en el aire, densa y sofocante. Deberías haberte preparado. Como si Manny no hubiera empacado y reempacado la pañalera de Leo una docena de veces. Como si no hubiera pasado semanas planeando cada detalle de este viaje para minimizar las interrupciones. Como si no fuera una madre capaz y cariñosa que simplemente estaba al límite de sus fuerzas. Me preparé, dijo Emani con la voz ligeramente temblorosa. Pero los bebés pueden ser impredecibles. Solo tomaría un momento. Por favor. Karen entrecerró los ojos. La cocina es solo para uso oficial de la tripulación durante el servicio. Es un protocolo de seguridad. Pronunció la frase con petulante firmeza, como si acabara de citar la Ley Federal de Aviación. Luego dirigió su atención a la pasajera al otro lado de Amani, una joven de cabello rosa que observaba la conversación con ojos abiertos y comprensivos. ¿Le ofrezco algo, señorita? ¿Una bebida? ¿Algo para picar? El descarado desdén fue una bofetada. Y Manny sintió un arrebato de ira que le subía por el cuello. Una feroz rabia protectora que eclipsó momentáneamente su agotamiento. Ya no era solo una pasajera. Era una madre a la que se le impedía deliberadamente cuidar de su hijo. Respiró hondo, intentando controlar sus emociones. Tenía que haber otra manera. ¿Alguien más podría ayudarme? Otra azafata. Karen soltó una breve y aguda carcajada, un sonido como el de un cristal roto. Estamos todos bastante ocupados, como puede imaginar. Quizás debería intentar controlar a su hijo. Otros pasajeros. Intentas dormir. Controla a tu hijo. Las palabras estaban impregnadas de un veneno que iba más allá de la simple irritación. Era un mensaje en clave, uno que Imani había escuchado de diferentes maneras toda su vida. Era el lenguaje del prejuicio, la sutil insinuación de que ella, una mujer negra, era de alguna manera menos capaz, menos disciplinada, menos merecedora de consideración. El hombre de negocios del asiento del pasillo, que finalmente se había quitado los auriculares, intervino. «Por Dios, ¿no puedes ayudarla? El niño lleva una hora gritando. Tal vez un biberón caliente sea todo lo que necesite». Karen lo miró con furia. «Señor, estoy siguiendo la política de la aerolínea. No permitiré que se cuestione mi autoridad». Luego giró sobre sus talones y marchó nuevamente hacia la parte delantera del avión. Su espalda está completamente recta. Emani quedó atónita y temblando tras su partida. Los gritos de Leo parecían burlarse de ella, una banda sonora para su humillación. Ella miró su rostro surcado de lágrimas, su pequeño cuerpo destrozado por los sollozos, y su corazón se rompió. Nunca se había sentido tan sola,
tan absolutamente impotente. Pero a medida que el shock inicial pasó, algo más comenzó a surgir de las profundidades de su desesperación. Fue una resolución fría y dura. Karen había cometido un error crítico. Ella había confundido el cansancio de Ammani con debilidad. Ella había confundido su petición de ayuda con una señal de incompetencia y no tenía idea con quién estaba tratando. Ammani metió la mano en su bolsa de pañales, evitando con sus dedos los chupetes y mordedores de repuesto. Se cerraron alrededor de la superficie fresca y lisa de su teléfono celular. Sabía que el wifi en esos vuelos era notoriamente inestable, una apuesta arriesgada en el mejor de los casos, pero tenía que intentarlo. Sus dedos volaban por la pantalla, sus pulgares escribían un nombre familiar en su lista de contactos, un nombre que no había aparecido en las noticias durante un tiempo, pero que todavía tenía un peso inmenso en la industria de la aviación. Presionó el botón de llamada, no el que estaba sobre su cabeza, sino el que estaba en la pantalla de su teléfono. Fue una apuesta arriesgada, un desesperado Ave María desde 30.000 pies. Pero cuando el teléfono empezó a sonar, una extraña sensación de calma la invadió. La tormenta dentro de ella comenzaba a disminuir, reemplazada por una gélida certeza. La turbulencia en la cabina no era nada comparada con la tormenta que estaba a punto de estallar sobre la cabeza de Karen. El icono de llamada Wi-Fi parpadeó, una frágil luz verde en la oscura cabina. Un timbre, 2. Ammani contuvo la respiración. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Los gritos de Leo se suavizaron momentáneamente y se convirtieron en sollozos entrecortados, como si percibiera el cambio en la energía de su madre, de la desesperación a la determinación. Al tercer timbre, respondió una voz áspera y soñolienta, pero reconocible al instante. Más vale que esto sea una emergencia en el aire. Ammani. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Ammani. ¿Se podría decir eso, Richard? ¿Cómo va la jubilación? Se oyó un crujido en el otro extremo de la línea, el sonido de un hombre sentándose en la cama. Richard Fairchild, el legendario exdirector ejecutivo semi-retirado de Aero Vista Airlines, la misma aerolínea en la que ella volaba, ahora estaba completamente despierto. La jubilación es aburrida y lo sabes. ¿Qué ocurre? Suenas estresado. ¿Es Leo? Leo es el catalizador, no la causa, dijo Ammani, con voz baja y firme. Ella relató rápidamente el incidente con Karen, con palabras precisas y clínicas, carentes de la cruda emoción que se agitaba en su interior. Detalló el tono despectivo, la negativa a ayudar, la insinuación apenas velada de que era una madre incompetente. Ella era una cardióloga que informaba los síntomas y construía un caso. Richard escuchó sin interrupciones. Su silencio era más condenatorio que cualquier arrebato. ¿Y su nombre es Karen? Finalmente preguntó, su voz ahora cargada de una furia fría que reflejaba la de ella. Vuelo 88 de Atlanta a Londres. Es ese, confirmó Ammani. Permanezca en la línea, dijo Richard, y su tono adoptó la presencia imponente que alguna vez había dominado las salas de juntas. Ammani escuchó el clic de un teclado de fondo, el sonido suave y mortal del poder ejercido. Mientras tanto, en la cocina, Karen se quejaba con su colega, una azafata más joven llamada Chloe. Juro que algunas personas creen que un billete de avión les da derecho a un mayordomo personal. Karen se burló y se sirvió una taza de café. Ni siquiera puede cuidar a su propio hijo. Es disruptivo. Es poco profesional. Chloe, que había presenciado el intercambio, se movió incómoda. Solo pidió agua caliente, Karen. Habría tardado 30 segundos. Es la ley de la cosa, espetó Karen. Les das 1 centímetro y se toman 1 kilómetro. Hay que establecer límites, sobre todo con ese tipo de pasajero. Chloe frunció el ceño. ¿Qué tipo de pasajero? Karen simplemente sonrió con suficiencia, una mirada maliciosa que le revolvió el estómago a Chloe. No necesitó decir las palabras. La insinuación era clara.
Su conversación fue interrumpida por el pitido agudo e insistente del intercomunicador de la cabina. La voz del capitán, normalmente un barítono tranquilo y tranquilizador, sonaba tensa y forzada. Karen, por favor, preséntese en la cabina de mando inmediatamente. Karen arqueó las cejas con sorpresa. Era muy inusual que llamaran a una azafata a la cabina en pleno vuelo, a menos que hubiera una emergencia médica o de seguridad grave. Un destello de inquietud la recorrió. Se alisó el uniforme, ya inmaculado, respiró hondo y caminó a lo largo del avión, haciendo sonar los tacones con un. Ya no sentía autoridad. Al pasar por la fila 23, lanzó una mirada gélida y triunfante a Manny, quien seguía con su teléfono, con el rostro sereno e indescifrable. Karen interpretó la mirada como una señal de su propia victoria. Mira, sus ojos parecían decir, estoy al mando aquí. La puerta de la cabina de mando se cerró tras ella, aislándola del resto de la cabina. La cabina estaba bañada por la suave luz de los paneles de instrumentos. El capitán, un piloto experimentado llamado Capitán Miller, y su primer oficial se giraron para mirarla. Ninguno de los dos sonreía. Karen, comenzó el capitán Miller, con una voz desprovista de su habitual calidez. Acabo de recibir una llamada por satélite de Richard Fairchild. A Karen se le heló la sangre. Richard Fairchild, el exdirector ejecutivo. El hombre era una leyenda, un fantasma que se había jubilado hacía años, pero cuya influencia aún impregnaba cada rincón de Aero Vista. Señor, fue todo lo que pudo decir. Estaba disgustado, dijo el capitán Miller, una subestimación de proporciones épicas. Me informó de un incidente con un pasajero. En el asiento 23B, una doctora, Amani Williams, y su bebé. La mente de Karen daba vueltas. ¿Cómo podía saberlo Fairchild? Debió de ser el empresario del asiento del pasillo. Debió de tener alguna conexión, alguna forma de transmitir un mensaje. La idea de que un pasajero la hubiera superado directamente era exasperante. Señor, con el debido respeto, el pasajero estaba siendo disruptivo. Karen comenzó, lanzando su narrativa cuidadosamente construida. Su bebé lloraba desconsoladamente y exigía un trato especial durante una fase crítica de nuestro servicio. Simplemente estaba haciendo cumplir la política de la aerolínea. El capitán Miller levantó una mano, interrumpiéndola. ¿Sabías, Karen, que la doctora Williams no es una pasajera cualquiera, que es una de las cardiólogas pediátricas más importantes del mundo, que vuela a Londres para representar a esta aerolínea y a este país en un importante congreso médico? A Karen se le secó la boca. No, señor, no lo sabía. ¿Y sabías? El capitán continuó, bajando peligrosamente la voz. Que hace 6 años, el recién nacido de Richard Fairchild, su nieta padecía una rara afección cardíaca potencialmente mortal, que necesitaba una cirugía experimental compleja, y que el único cirujano del mundo dispuesto y capaz de realizarla, el cirujano que le salvó la vida, era el doctor Amani Williams. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. El zumbido sordo de los motores se desvaneció en un rugido sordo en los oídos de Karen. Asiento 23B. El doctor Williams, el bebé que lloraba. Todo se condensó en una imagen horrorosa de su propia desaparición profesional. La mujer a la que había despedido, menospreciado y antagonizado deliberadamente no era solo una pasajera. Era una heroína a los ojos del único hombre que aún tenía el poder de acabar con su carrera con una sola palabra. Señor, yo no tenía ni idea, balbuceó, con la voz un susurro patético. Es justo eso, Karen, dijo el capitán Miller, con los ojos llenos de una cansada decepción. No necesitabas saberlo. Tu trabajo es brindar un servicio seguro, cortés y compasivo a cada pasajero que sube a este avión, sin importar quién sea o a quién conozca. Fracasaste estrepitosamente. Él hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. Richard ha dejado claros sus deseos. A partir de este momento,
queda relevada de sus funciones. Permanecerá en la cabina de vuelo durante el resto del viaje. Al aterrizar en Heathrow, será escoltada fuera del avión por personal de seguridad. Su empleo en Airrow Vista Airlines queda rescindido con efecto inmediato. La rotundidad de sus palabras fue como un golpe físico. Despedida, despedida en pleno vuelo. La humillación fue absoluta. La caída en desgracia, rápida y brutal. El toque carmesí de su lápiz labial de repente pareció una herida abierta. El cabello perfectamente peinado, un casco ridículo y patético. Su mente recordó su mirada petulante y triunfante a Emani momentos antes. La ironía fue un trago amargo. Había creído que estaba poniendo a una pasajera difícil en su lugar. Había creído que estaba afirmando su autoridad, pero lo único que había hecho era escribir el último capítulo condenatorio de su propia carrera. A medida que la realidad de su situación comenzaba a asomar, un solo pensamiento aterrador atravesó la niebla de su conmoción y incredulidad. Su esposo, Mark, acababa de ser despedido de su trabajo en una importante empresa tecnológica. Su salario era todo lo que tenían. Ya luchaban por mantenerse al día con la hipoteca de su casa en las afueras. Esto no era solo la pérdida de un trabajo. Era el comienzo de una caída libre. La tormenta que tan despreocupadamente le había infligido a Imani se había vuelto contra ella, magnificada 1000 veces. Y cuando la costa de Irlanda apareció en la pantalla de navegación, una diminuta franja verde en un vasto océano azul, Karen supo con una certeza que la heló hasta los huesos que estaba a punto de estrellarse. De vuelta en el asiento 23B, una extraña pieza había descendido. Chloe, la azafata más joven, había aparecido momentos después de que Karen fuera llamada a la cabina. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con una mezcla de miedo y asombro. Dr. Williams, había susurrado, con la voz ligeramente temblorosa. Lo siento mucho, mucho. Por favor, déjeme traerle eso. Tomó la botella de la mano de Emani con una reverencia generalmente reservada para un santo reliquia y se escabulló a la cocina. Regresó momentos después con el biberón perfectamente calentado y un vaso de agua fresca para Emani. ¿Hay algo más que pueda traerte? Una almohada, una manta, una copa de champán. Imani, que alimentaba con cariño a un Leo ya calmado, esbozó una débil sonrisa. El agua está perfecta. Gracias, Chloe. Has sido muy amable. Las sencillas palabras de agradecimiento parecieron tranquilizar a la joven azafata. Asintió, relajando ligeramente los hombros. No todos somos como ella, dijo, con la voz apenas audible por encima del zumbido de los motores. Fue una disculpa silenciosa, un pequeño acto de solidaridad que significó mucho para Imani. El resto del vuelo transcurrió en una confusión de tranquilidad surrealista. El hombre de negocios sentado en el asiento del pasillo, cuyo nombre, según supo Imani, era Tom, se ofreció a sostener a Leo mientras ella usaba el baño. Su anterior brusquedad fue reemplazada por una suave preocupación paternal. La joven de cabello rosa, una estudiante de diseño gráfico llamada Maya, le mostró a Imani fotografías de su propia sobrina bebé, creando una pequeña burbuja temporal de calidez y comprensión en la cabaña fría e impersonal. Cuando el avión inició su descenso hacia Londres, con el cartel del cinturón de seguridad abrochado encendido, una sensación de pavor comenzó a apoderarse nuevamente del corazón de Imani. Ella había hecho lo que tenía que hacer. Ella había protegido a su hijo, pero no era una persona vengativa. La idea de que una mujer perdiera su medio de vida y que su mundo entero se derrumbara debido a un solo y terrible error de juicio no le traía ninguna alegría. Fue una consecuencia pesada e inevitable, una vida alterada por una cadena de acontecimientos que ella se vio obligada a poner en marcha. Al aterrizar, mientras el avión se dirigía a la puerta, la voz del capitán Miller se escuchó una vez más por el intercomunicador. Su tono era diferente ahora, imbuido de una calidez y sinceridad que antes estaban ausentes. Damas y caballeros, en nombre de Aerovista Airlines,
Quiero pedir disculpas por cualquier falla en el servicio que puedan haber experimentado en este vuelo. Nos enorgullecemos de nuestro compromiso con nuestros pasajeros, y esta noche no cumplimos con ese estándar. Revisaremos nuestros protocolos de servicio al cliente para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Hizo una pausa y luego añadió: además, quisiera agradecer personalmente a la doctora Imani Williams por su amabilidad y profesionalismo en circunstancias difíciles. Sus contribuciones al campo de la medicina son una inspiración para todos nosotros, y nos sentimos honrados de contar con ella en nuestro equipo. Un murmullo recorrió la cabina. Las cabezas se volvieron hacia Mani, ya no con expresiones de irritación, sino con un respeto y una curiosidad renovados. El bebé anónimo que lloraba y su madre agotada se habían transformado en una VIP y su hijo. Un testimonio viviente de las historias ocultas que cada pasajero lleva consigo. Cuando finalmente se abrió la puerta de la cabina, 2 estoicos oficiales de seguridad uniformados estaban esperando en el puente de embarque. Subieron al avión y caminaron directamente a la cabina de vuelo. Un momento después, Karen apareció flanqueada por los 2 oficiales. Ella era una sombra de lo que era. Su rostro estaba ceniciento y su lápiz labial carmesí corrido. Sus ojos estaban enrojecidos y vacíos, mirando fijamente hacia adelante, negándose a sostener las miradas de los pasajeros a los que había servido durante más de 2 décadas. Sus movimientos eran rígidos y robóticos mientras la escoltaban por el pasillo. Una procesión pública silenciosa de la vergüenza. Cuando pasó por la fila 23, sus ojos, por un fugaz segundo, se encontraron con los de Imani. No había ira en su mirada, ningún desafío, solo una vasta extensión vacía de desesperación. En ese momento, Imani no vio a un villano, sino a una mujer rota, una vida que se desmoronaba en tiempo real. Ella hizo un pequeño gesto, casi imperceptible, un gesto no de perdón sino de reconocimiento, un reconocimiento de su terrible humanidad compartida. En el momento en que Karen bajó del avión, una palpable sensación de alivio invadió la cabina. La tensión que había estado latente durante horas finalmente se disipó, reemplazada por un murmullo de charlas excitadas. Mientras Imani recogía sus pertenencias, su bolsa de pañales, su equipaje de mano, su precioso hijo dormido, Tom, el hombre de negocios, se inclinó. «Ya sabes», dijo en voz baja y conspirativa. «He volado esta ruta cientos de veces. Sin lugar a dudas, fue el entretenimiento a bordo más satisfactorio que jamás haya presenciado». Él guiñó un ojo con un brillo travieso. «Es usted un tipo con mucha clase, Dr. Williams. Un verdadero acto de clase». Imani sonrió, una sonrisa genuina y sincera esta vez. «Gracias, Tom, por tu ayuda. En cualquier momento», dijo, suavizándose la voz. «Mi propia hija tiene un pequeñito de más o menos su edad. Sé lo difícil que puede ser». Al descender del avión y entrar en la luminosa y estéril terminal de Heathrow, Imani sintió una profunda sensación de agotamiento, un cansancio profundo que iba más allá del jet lag. La prueba había terminado. Había sobrevivido, pero la victoria parecía hueca. El precio de la paz es devastadoramente alto. Encontró un rincón tranquilo cerca de la zona de recogida de equipaje y se hundió en una silla de plástico duro, con Leo todavía durmiendo profundamente sobre su pecho. Sacó su teléfono y vio un mensaje de texto de Richard. «Escuché que todo salió según lo planeado. La junta se reunirá mañana. Estamos revisando todo el programa de entrenamiento en vuelo. Esto no volverá a suceder. Tienes mi palabra. Ahora ve a descansar un poco. Te lo has ganado». Imani cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la fría pared. Ella había sido un catalizador del cambio, una guerrera reacia en una batalla que nunca quiso pelear. Pero mientras escuchaba la suave y rítmica respiración de su hijo, una pequeña vida perfecta por la que movería cielo y tierra para protegerla, supo sin lugar a dudas que lo haría todo de nuevo. Lo que ella no sabía es que la historia estaba lejos de terminar. El karma que había golpeado a Karen con la fuerza de un huracán de categoría 5 fue solo el comienzo.
La verdadera tormenta aún se estaba formando, y sus consecuencias serían mucho más destructivas de lo que nadie podría haber imaginado. La historia del vuelo 88 no quedó contenida dentro del tubo de aluminio del Dreamliner. En la era de las redes sociales, los secretos tienen alas, y este voló a la velocidad de la luz. Maya, la estudiante de diseño gráfico de cabello rosa, había filmado discretamente todo el intercambio entre Amani y Karen con su teléfono. Había captado el tono despectivo, la negativa petulante y la súplica cruda y desesperada en los ojos de Amani. Cuando Imani pasó la aduana, el video de Maya publicado en TikTok con el hashtag #AeroVistaNictmare ya estaba comenzando a volverse viral. Lo había editado ingeniosamente, añadiendo música dramática y subtítulos que resaltaban la injusticia de la situación. También incluyó un clip del anuncio final del capitán, elogiando al Dr. Williams, lo que agregó un golpe poderoso y de validación a la narrativa. El video fue una tormenta perfecta de indignación. Una madre con dificultades, un bebé indefenso, una azafata malvada y una conclusión dramática y satisfactoria. Fue una obra moral moderna, e Internet estuvo ahí para apoyarla. Por la mañana, tenía millones de visitas. La historia fue recogida por los medios de comunicación. Primero los tabloides online, luego las emisoras más reputadas. Auxiliar de vuelo fue despedido en el aire tras negarle ayuda a un médico negro. Los titulares gritaban: Aerovista Airlines, atrapada en una tormenta de relaciones públicas, entró en modo de control de daños. Emitieron una disculpa pública formal al Dr. Williams, reiterando su compromiso con la diversidad y la inclusión. Anunciaron una revisión completa de su capacitación en servicio al cliente, prometiendo un nuevo programa centrado en la empatía, la compasión y la sensibilidad cultural. Richard Fairchild, en una rara declaración pública, condenó personalmente las acciones de los asistentes de vuelo, calificándolas de traición a todo lo que representa Aerovista. Imani, que se había registrado en su hotel y estaba tratando de descomprimirse antes de su conferencia, fue inundada de mensajes. Amigos, colegas e incluso antiguos profesores de la Facultad de Medicina con quienes no había hablado durante años se acercaron para ofrecerle su apoyo. Fue aclamada como una heroína, un símbolo de gracia bajo presión, una mujer que se enfrentó a los prejuicios y ganó. Pero el título no me parecía apropiado. Ella no quería ser un héroe. Ella solo quería ser madre y cuidar a su bebé. La fama viral fue inquietante, una mirada dura e invasiva a lo que había sido una experiencia profundamente personal y dolorosa. Ella rechazó todas las solicitudes de entrevistas, pues solo quería centrarse en su trabajo y en su hijo. La conferencia fue un éxito rotundo. Imani presentó su investigación con una claridad y pasión que cautivó a su audiencia. Su trabajo fue elogiado como revolucionario y un potencial impulsor del cuidado neonatal. Ella ya no era solo la doctora Williams, la mujer del video viral. Ella era la doctora Williams, la brillante cardióloga, líder en su campo. El incidente en el avión, por traumático que hubiera sido, no la había definido. Solo había revelado la fuerza que ya estaba allí. En su último día en Londres, recibió una cesta de regalo inesperada en su hotel. Estaba lleno de quesos gourmet, vinos finos y una colección de raros libros de texto médicos antiguos. La tarjeta estaba escrita a mano en cartulina gruesa y cara. Querido Amani, una pequeña muestra de mi inmensa gratitud. Salvaste la vida de mi nieta y le recordaste a mi empresa su alma. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en preguntar. Tuyo, Richard. Escondido dentro de la cesta había un pequeño avión de peluche para Leo. Fue un gesto considerado y personal que conmovió profundamente a Demani. Fue un recordatorio de que incluso en el mundo corporativo sin rostro, todavía había gente buena, gente que se preocupaba. El vuelo de regreso a casa fue un mundo muy distinto a su viaje a Londres. La ascendieron a primera clase, una espaciosa y lujosa cápsula con una cama totalmente reclinable y una mampara de privacidad. Los asistentes de vuelo la trataron como a la realeza,
su servicio impecable, sus sonrisas genuinas. Chloe, la joven azafata que la había ayudado, estaba trabajando en la cabina de primera clase. Saludó a Manny con una sonrisa cálida y genuina. Dr. Williams, es bueno volver a verlo. Ella dijo, estamos muy agradecidos por lo que hiciste. Has iniciado una conversación real. Las cosas ya están cambiando. Y Manny se enteró de que el nuevo programa de capacitación, llamado provisionalmente Protocolo Williams, se estaba acelerando. Se centraría en técnicas de desescalada, competencia cultural y prestación de apoyo a pasajeros con niños pequeños. Su terrible experiencia se había convertido en una experiencia de aprendizaje, un catalizador para un cambio institucional positivo. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, con Leo durmiendo plácidamente en el Moisés que le habían proporcionado, Emani finalmente se permitió relajarse. Una sensación de cierre, de justicia impartida, se apoderó de ella. La historia, parecía, había llegado a su conclusión. Pero al otro lado del Atlántico, en un tranquilo y cuidado suburbio de Atlanta, las consecuencias del vuelo 88 apenas comenzaban a sentirse. Y para Karen, la mujer en el centro de la tormenta, el karma estaba lejos de terminar. Estaba a punto de volverse mucho más difícil. Karen no voló a casa. La pusieron en licencia administrativa y la alojaron en un hotel anónimo y estéril cerca de Heathrow. Su pasaporte fue retenido por la empresa hasta que completaron su investigación interna. Un trámite burocrático para un veredicto que ya se había emitido a 30.000 pies de altura. Durante 2 días, atravesó un estado de fuga de incredulidad, rabia y un miedo desgarrador y paralizante. Ella era una paria, una prisionera en una habitación beige. El zumbido de los aviones despegando y aterrizando era un constante recordatorio burlón de la vida que le habían arrebatado. Cuando finalmente le permitieron volar de regreso a Atlanta en clase económica, una última y mezquina indignidad, era un fantasma de lo que había sido. El video viral la hizo infame. Su rostro retorcido en una mueca de desprecio estaba en todas partes. Su nombre, su edad e incluso su ciudad natal habían sido revelados por detectives en línea. Ella ya no era Karen, la azafata. Ella era Karen, una especie de meme, una historia con moraleja, una efigie digital para quemar en Internet. Llegó a casa y se encontró con una casa inquietantemente silenciosa. Su marido, Mark, estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando su computadora portátil, con el rostro pálido y demacrado. Él no levantó la vista cuando ella entró. «Mark», dijo ella con su voz. Finalmente levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de un vacío frío y hueco que la asustó más que cualquier ira. «Vi el video, Karen», dijo con voz monótona. «Todo el mundo ha visto el video». «Fue un malentendido», comenzó, y sus palabras sonaron débiles y patéticas incluso para sus propios oídos. «Solo estaba intentando hacer mi trabajo». «¿Tu trabajo?» Él soltó una risa amarga y sin humor. «Tu trabajo era ayudar a la gente, no atormentar a una madre con un bebé enfermo. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Él giró la computadora portátil. Estaba abierto a su página de LinkedIn. Su foto de perfil, un hombre sonriente y seguro de sí mismo con una elegante camisa azul, parecía burlarse de ambos. Y luego vio los mensajes, docenas de ellos, de antiguos colegas, de cazatalentos, de empleadores potenciales con los que había estado en conversaciones. ¿Es esta tu esposa? Un mensaje leído con un enlace al video viral. «Vamos a tener que retirar nuestra oferta», dijo otro. «No podemos ser asociados con este tipo de comportamiento. Considere su relación profesional con esta firma terminada». Léase un tercero de una consultora para la que había estado trabajando como freelance. El mundo tecnológico era pequeño e incestuoso. El despido de Mark había formado parte de una reducción masiva de personal en toda la industria. Era una de las miles de personas cualificadas que se peleaban por un número limitado de puestos. Su reputación, su red profesional, era todo lo que tenía. Y ahora era radiactiva.
Su nombre, por asociarse con el de ella, era tóxico. Creen que soy como tú, susurró con la voz quebrada. Creen que comparto tu fealdad. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, aguda y venenosa. Fealdad. Era una palabra que ella nunca había asociado consigo misma. Siempre se había considerado refinada, profesional, con el control. Pero ahora, al ver su propio rostro burlón reflejado en la fría e implacable luz de Internet, también lo veía. La crueldad mezquina, la intolerancia casual, esa cosa fea y marchita que vivía en su interior. Las siguientes semanas fueron un descenso a un infierno especial. Los pagos de la hipoteca, que ya eran una lucha, se volvieron imposibles. El banco envió cartas, luego advertencias, luego un aviso de ejecución hipotecaria. La vida cuidadosamente planificada que habían construido. La casa de 2 pisos en el buen distrito escolar, la camioneta último modelo, la membresía del club de campo. Todo comenzó a desmoronarse como un castillo de arena contra la marea creciente. Sus amigos, las otras parejas del vecindario con las que compartían barbacoas y reuniones del club de lectura, se alejaron. Las llamadas no respondieron. Las invitaciones se acabaron. Eran leprosos sociales. Su presencia, un recordatorio tóxico de un escándalo que todos querían olvidar. Karen intentó encontrar otro trabajo. Solicitó puestos en atención al cliente, hostelería y comercio minorista. Pero su nombre era una señal de alerta. En cuanto un posible empleador la buscara en Google, la conversación se enfriaría. La entrevista se interrumpiría. Estaba desempleada, una paria en el mismo sector al que había dedicado su vida. El golpe devastador final no vino de un desconocido en Internet, ni de un banco, ni de un antiguo amigo, sino de su propia familia. Su hermana menor, Sara, la llamó con voz tensa y distante. Karen, dijo, necesito preguntarte algo y que seas sincera conmigo. Lo que sea, dijo Karen, desesperada por una voz amiga, un salvavidas en el torbellino de su desesperación. La agencia de adopción, empezó Sara con voz temblorosa. Me llamaron hoy. Vieron el video. Están reconsiderando nuestra solicitud. Sara y su esposo llevaban años intentando adoptar una niña. Habían pasado por interminables rondas de entrevistas, estudios de hogar y papeleo. Finalmente, les habían asignado una niña, una bebé hermosa y sana que debía ser acogida con ellos en cuestión de semanas. Les preocupa el entorno familiar, dijo Sara, con las palabras atoradas en la garganta. Les preocupa tu influencia. Creen que eres racista, Karen. Y no quieren que una niña crezca en una familia con un racista. El teléfono se le resbaló de la mano a Karen, cayendo al suelo con estrépito. El mundo quedó en silencio. El único sonido, el latido frenético y desgarrado de su propio corazón. No solo había perdido su trabajo, su hogar, su reputación. Con su crueldad descuidada, había destruido el sueño de su hermana de ser madre. Había envenenado a su propia familia, su propia sangre. El karma ya no era solo duro. Era bíblico. Era una plaga, una peste, un fuego que consumía todo lo que tocaba. Y mientras se deslizaba al suelo, su cuerpo se sacudía con sollozos de un dolor tan profundo que sentía que la destrozaría. Karen finalmente comprendió el verdadero peso de sus acciones. Se había negado a calentar un biberón para un bebé que lloraba. Fue algo tan pequeño, un lapsus momentáneo, un insignificante acto de rencor, pero había desencadenado una cadena de acontecimientos que deshizo no solo su propia vida, sino la de todos sus seres queridos. La tormenta que había desatado no solo se había vuelto contra ella. Se había convertido en un tornado, destrozando los cimientos de su mundo, dejando solo escombros en su despertar. El aviso de ejecución hipotecaria fue el último clavo en el ataúd. La casa, antaño símbolo de su éxito, se convirtió en un monumento a su fracaso. El jardín, cuidadosamente cuidado, se descontroló.
El cartel de "Se vende en el césped" era un faro de su vergüenza. Vendieron lo que pudieron, los muebles, las joyas, el segundo coche, pero no fue suficiente. Se ahogaban en un mar de deudas, y no había socorrista a la vista. Mark, un hombre que siempre había sido tan orgulloso, tan autosuficiente, se refugió en una profunda y silenciosa depresión. Pasaba sus días en una habitación oscura, con la luz de su portátil como única luz. Se había convertido en un fantasma en su propia casa, víctima de una guerra en la que nunca se había alistado. Karen, despojada de todo lo que una vez la había definido, su trabajo, su hogar, su posición social, se vio obligada a enfrentarse a la persona en la que se había convertido. Las noches eran las peores. En las largas y solitarias horas antes del amanecer, los rostros de las personas a las que había perjudicado pasaban ante sus ojos. Y Manny, con el rostro convertido en una máscara de agotamiento y desesperación. Leo, con su pequeño cuerpo destrozado por los sollozos. Su hermana, con la voz entrecortada por el dolor que Karen le había causado. Un martes lluvioso, mientras guardaba sus últimas pertenencias en cajas de cartón, se encontró con un viejo álbum de fotos. Lo abrió y vio una foto suya de joven, recién salida de su formación como azafata de vuelo. Sonreía, una sonrisa genuina y espontánea, con los ojos brillantes de esperanza y emoción. Había estado tan orgullosa de su uniforme, tan ansiosa por viajar por el mundo, por conocer gente nueva, por formar parte de algo más grande que ella misma. ¿Qué le había pasado a esa chica? Cuando la esperanza se había convertido en cinismo. Cuando la emoción se había convertido en una indiferencia cansada y hastiada. Trazó el contorno del rostro de su yo más joven, con una lágrima rodando por su mejilla y salpicando la brillante fotografía. El viaje desde aquella chica de ojos brillantes hasta la mujer burlona del video viral había sido largo y sutil, una serie de pequeñas concesiones, de cambios diminutos, casi imperceptibles, en su brújula moral. Fue la queja casual sobre un pasajero con acento extranjero. Fue la broma compartida, teñida de prejuicios, en la cocina. Fue el lento e insidioso proceso de la alteridad, de dividir el mundo entre nosotros y ellos. Esa tarde, hizo algo que no había hecho en años. Fue a la iglesia. Se sentó en el último banco, una figura solitaria en el cavernoso espacio vacío, y rezó. No fue una oración de perdón, ni de redención, ni de regreso a su antigua vida. Fue una oración de comprensión. Una oración de fuerza para afrontar los escombros de su vida, y de alguna manera, empezar a limpiarla. Y 2 días después, se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Mark le había mostrado los devastadores mensajes de LinkedIn, y escribió una carta. Fue lo más difícil que había hecho en su vida. Estimado Dr. Williams, comenzaba. Le escribo no para pedirle perdón, sino para ofrecerle mis más sinceras disculpas. No hay excusa para mi comportamiento en el vuelo 88. Fue cruel, poco profesional e inexcusable. Fui una acosadora. Fui racista. Fui una mujer que se había extraviado y descargué mi infelicidad en ti y en tu hermoso hijo. Escribió durante horas, con las palabras fluyendo de ella en un torrente de vergüenza y arrepentimiento. Le contó a Manny sobre su trabajo, su casa, la adopción de su hermana, no como una excusa, sino como una confesión, un testimonio de las graves consecuencias de sus actos. Lo he perdido todo, escribió. Y me lo merezco. El karma que he recibido es justo y recto. No arruinaste mi vida. Yo sí. Simplemente fuiste el espejo que me obligó a ver la fealdad en la que me había convertido. Terminó la carta con un deseo simple y sincero. Espero que tú y tu hijo estén bien. Espero que continúes con tu increíble labor de salvar vidas. Y espero que algún día pueda convertirme en una persona digna de una segunda oportunidad. No envió la carta a Aerovista ni no fue a una agencia de relaciones públicas, sino al departamento de cardiología pediátrica del hospital donde trabajaba Manny. Fue un disparo a ciegas.
Un mensaje en una botella arrojado a un océano inmenso e implacable. Semanas después, un sobre pequeño y modesto llegó al apartamento estrecho y deteriorado que ella y Mark alquilaban. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja de papel, una carta escrita con membrete del hospital. Karen, comenzaba. Recibí tu carta. Gracias por tu honestidad. No mentiré y diré que tus acciones no me causaron mucho dolor. Sí lo hicieron. Pero soy médico. Creo en la sanación. Y creo que todos, sin importar cuán perdidos estén, merecen la oportunidad de encontrar el camino de regreso. Imani continuó diciendo que había hablado con su cuñada, que era trabajadora social en una agencia de adopción. Ella había explicado la situación, la historia completa, el remordimiento, las devastadoras consecuencias. No era una garantía, pero era un comienzo, una pequeña luz de esperanza en la abrumadora oscuridad. Tu viaje de expiación será largo y difícil. Imani escribió, se necesitará más que solo palabras. Se requerirá un cambio fundamental en tu identidad. Pero el hecho de que hayas emprendido ese camino es un testimonio de la capacidad humana para cambiar. Te deseo paz, Karen, y espero por tu bien y el de tu familia que la encuentres. Dentro de la carta había un cheque por $5,000. En la línea de nota, Imani había escrito 2 palabras para Leo. No fue una limosna. Fue una lección. Una lección de gracia, de compasión, de ese tipo de empatía radical y transformadora que Karen tan espectacularmente no había logrado mostrar. El dinero no resolvería sus problemas. No les devolvería su casa, ni sus amigos, ni la vida que habían perdido. Pero fue un comienzo, una segunda oportunidad, una pequeña y frágil semilla de esperanza plantada en el suelo árido de su desesperación. Karen miró el cheque, la firma elegante y segura de la mujer a la que había hecho daño. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir un destello de algo más que vergüenza. Fue un sentimiento de gratitud, un sentimiento de asombro, un sentimiento de esperanza. El camino por delante era largo y las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían por completo. Pero cuando miró por la ventana de su pequeño apartamento la inmensa e infinita extensión del cielo, supo que la tormenta finalmente había terminado. Y a su paso, llegó la promesa silenciosa, aterradora y en última instancia liberadora de un nuevo comienzo. Los meses que siguieron fueron una confusión de paredes beige y emociones beige. El pequeño apartamento que alquilaron en las afueras de Atlanta era un recordatorio constante y asfixiante de lo lejos que habían caído. El rugido de los verdaderos aviones había sido reemplazado por el rugido de la autopista. Un río incesante de ruido que no ofrecía escapatoria. Mark siguió siendo un fantasma y su mundo se redujo a las 4 esquinas de la pantalla de su portátil. Había dejado de buscar trabajo, había dejado de hablar del futuro. Era un hombre vaciado por su fracaso, y su silencio era una carga más pesada que el llamado de cualquier acreedor. Karen, despojada de su identidad, de su orgullo y de su propósito, se encontró a la deriva en un océano de tiempo. Los días eran largos, vacíos y marcados por las agudas punzadas del arrepentimiento. La imagen del rostro de su hermana, arrugado por el dolor, era una pesadilla recurrente. El peso de ese pecado particular que destruyó la oportunidad de Sara de ser madre era un dolor físico en su pecho. Una tarde, desesperada por escapar del silencio sofocante del apartamento, salió a caminar. Caminó kilómetros sin ningún destino en mente, sus pies la llevaron a través de barrios desconocidos. Finalmente se encontró parada frente a un edificio modesto y un poco deteriorado con un cartel simple: cocina comunitaria de puertas abiertas. Ella dudó, con su mano suspendida sobre la puerta. Este era un mundo que solo había sobrevolado, una realidad que había vislumbrado desde una distancia cómoda. Pero el silencio de su apartamento era más aterrador que lo desconocido que había más allá de esa puerta. Ella la empujó para abrirla. El aire en el interior estaba impregnado de olor a sopa hirviendo y desinfectante. Era un lugar caótico y bullicioso,
lleno de voluntarios de aspecto cansado y de rostros cansados de quienes habían venido a comer caliente. Nadie la notó. Aquí. Era anónima, despojada de su nombre y de su historia. Ella era solo un par de manos. Encontró a la mujer a cargo, una mujer seria y sensata llamada María, y le preguntó si podía ayudarla. María la miró de arriba abajo, sus ojos se detuvieron un momento en las uñas todavía cuidadas de Karen, un último vestigio de su vida anterior. ¿Sabes cortar verduras y lavar platos? María preguntó. Su tono dejaba claro que no tenía tiempo para dilatadores. Sí, dijo Karen, su voz apenas era un susurro. Y así comenzó su nueva vida. Era un trabajo agotador e ingrato. Pasó horas de pie, con dolor de espalda y las manos enrojecidas por el agua caliente y el jabón barato. Picó cebollas hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Fregó ollas cubiertas de comida vieja y fregó pisos pegajosos por la sopa derramada. Al principio lo hizo como una penitencia, una forma de autoflagelación. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Empezó a ver los rostros de las personas a las que estaba sirviendo. El anciano que siempre decía, «Dios te bendiga, querida». Su voz, un susurro frágil. La joven madre soltera con 2 niños cansados cuya gratitud por un simple plato de comida fue algo humillante de presenciar. El veterano en silla de ruedas que contó historias de su tiempo en el extranjero. Sus ojos aún estaban atormentados por cosas que ella nunca podría imaginar. Estas eran las personas que una vez había contemplado desde 30.000 pies de altura. Las masas sin rostro a las que había servido con una frágil sonrisa profesional. Aquí en el terreno, eran reales. Sus luchas eran reales. Y su resiliencia, su dignidad frente a dificultades inimaginables, avergonzaron su propia autocompasión. La fealdad que había visto en sí misma era un veneno del alma, una enfermedad nacida del privilegio y el prejuicio. Las dificultades que ella veía allí eran una condición de vida que no se afrontaba con desprecio burlón, sino con una gracia cansada y obstinada. Su trabajo en la cocina se convirtió en su ancla, lo único que daba forma y propósito a sus días. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. Ella ya no era Karen, la azafata caída en desgracia. Ella era simplemente Karen, la mujer que picaba las zanahorias para el guiso. Un sábado, una mujer joven con un portabebés atado al pecho pasó por la fila. El bebé, no mayor que Leo, comenzó a llorar. Una ballena alta y penetrante que cortaba el ruido de la cocina. La joven madre parecía nerviosa, su rostro enrojecido con una mezcla familiar de cansancio y vergüenza. Sin pensarlo, Karen se secó las manos en el delantal, rodeó el mostrador y se acercó a la mujer. «Está bien», dijo ella con voz suave. «Déjame traerte una silla. Te lo sostendré mientras comes». La joven madre la miró con los ojos abiertos, con una sorpresa que rápidamente se transformó en alivio. Le entregó el bebé y Karen, con una facilidad experta que no sabía que aún poseía, meció al bebé que lloraba, tarareando una canción de cuna suave y baja. Los llantos del bebé disminuyeron y su pequeño cuerpo se relajó contra el de ella. Fue en ese momento, sosteniendo al hijo de un extraño, que finalmente comprendió la verdadera profundidad de su fracaso en el vuelo 88. No había sido solo una falla en el servicio al cliente. Había sido un fracaso de la decencia humana básica. Un fracaso al no ver el dolor de otra madre y al no ofrecer una mano sencilla y compasiva. Esa noche, volvió a casa y encontró a Mark sentado en su lugar habitual, mirando su computadora portátil. Pero esta vez, la pantalla estaba en blanco. «Recibí una llamada de Sara hoy», dijo, con la voz oxidada por la falta de uso. El corazón de Karen se detuvo. «Está todo bien. La adopción no se realizó», dijo. Y el mundo de Karen, que apenas había comenzado a recuperar algo de color, volvió a volverse gris. Pero él continuó, mirándola, realmente mirándola por primera vez en meses. Ella preguntó si estaría libre para venir a cenar el domingo. No fue perdón.
No fue un regreso a como eran las cosas, pero fue un comienzo, una puerta abierta. La cena fue incómoda. La conversación se volvió tensa, pero Karen no intentó llenar el silencio con excusas o disculpas. Ella escuchó. Le preguntó a Sara sobre su trabajo, sobre el nuevo proyecto de su marido. Ella jugó con su perro. Ella lavó los platos después de la comida. Ella les demostró a través de sus acciones que estaba tratando de ser una persona diferente. Cuando se iban, Sara la tomó aparte. Me enteré de lo que están haciendo en el comedor comunitario, dijo, con voz todavía cautelosa pero ya no fría. Eso es algo bueno, Karen. Las pequeñas palabras de reconocimiento fueron un bálsamo para su alma herida. Ella lo sabía, el camino hacia la reconciliación sería largo, pero ya no estaba bloqueado. Inspirado por la tranquila determinación de Karen, Mark comenzó a despertar de su estupor. Comenzó a tomar cursos en línea no de tecnología sino de horticultura. Siempre le había gustado la jardinería, el trabajo sencillo y honesto de extraer vida de la tierra. Comenzó un pequeño jardín en macetas en el pequeño balcón de su apartamento. Y a medida que empezaron a aparecer los primeros brotes verdes, también apareció un destello de su antiguo yo. Un año después del vuelo, Karen se sentó y escribió una segunda carta a Manny Williams. Le contó sobre la cocina, sobre su hermana, sobre la nueva pasión de Mark por las plantas. Le dijo que los 5,000 pesos no se habían gastado en facturas, sino que se habían puesto en un fondo fiduciario para los futuros gastos de adopción de su hermana. Fue su manera de intentar reparar el daño que había causado al convertir un regalo de gracia en un legado de esperanza. Terminó la carta no con una disculpa, sino con una simple declaración de hechos. No soy la misma persona que era hace un año. Espero algún día ser una persona digna de la bondad que me demostraste. Ella no recibió ninguna respuesta. Y ella no esperaba nada. Su vida ahora estaba tranquila. Era una vida de pequeñas cosas. La satisfacción de una sopa perfectamente cocinada a fuego lento, el calor de la mano de su marido en la suya, la risa frágil y tentativa que ahora compartía con su hermana. No era la vida que ella había planeado, pero era una vida real, honesta y propia. Una tarde, mientras servía la comida en la cocina, una mujer que reconoció vagamente se acercó al mostrador. «¿Eres ella, no?», la mujer preguntó, en voz baja, a la azafata del video. A Karen se le heló la sangre. Se preparó para la inevitable confrontación, la humillación pública. Ella respiró profundamente y sostuvo la mirada de la mujer. «Sí», dijo ella con voz clara y firme. «Soy». La mujer simplemente asintió, con una mirada pensativa y evaluadora en sus ojos. «Bueno», dijo, tomando un plato de la mano de Karen. «Así te ves mucho mejor». Y mientras la mujer se alejaba, Karen se permitió una pequeña y frágil sonrisa. La tormenta había pasado. Los restos habían sido limpiados. Y en el tranquilo espacio iluminado por el sol que quedaba, algo nuevo, fuerte y hermoso comenzaba a crecer. Esta historia es un poderoso recordatorio de que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen consecuencias que pueden repercutir en formas que nunca podremos predecir. La crueldad casual de una persona desencadenó una reacción en cadena que terminó en devastación, pero también en una redención inesperada y difícil. Esto demuestra que, si bien el karma puede ser rápido e implacable, la capacidad humana para la gracia, el perdón y el cambio es igualmente poderosa. ¿Qué hubieras hecho tú en la situación de Imani? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Y si esta historia te conmovió, por favor dale un me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete para recibir más historias reales sobre la justicia, el karma y el espíritu humano. Gracias por ver.